Según CAME, en enero, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas, conocidas como PYME, cayeron 28,5%, lo cual es un dato preocupante si se tiene presente que son el motor de la industria, la producción de nuestro país. Para hablar del tema nos acompaña una vez más el contador Daniel Escandizo, MBA, también profesor universitario y titular de la consultora Axiavis. Daniel, gracias por acercarte una vez más y ser parte de este segmento que es habitualmente compartido contigo, la Clínica PYME de Los Turelos. Gracias a ustedes. Estamos inaugurando el año. Sí, inauguramos el año no de la mejor manera por los datos que estábamos presentando. Lo primero que te pregunto para darle contexto a nuestra audiencia, ¿qué está pasando en el mundo de las pymes? Como siempre decimos, Eva, es muy difícil generalizar. El universo es muy amplio, los sectores son muy diferentes. Los datos de CAME son elocuentes. Acá de 7 sectores en que segmentan a las pymes, en 6 hubo caídas y caídas muy fuertes. Así es. Farmacia, por ejemplo, fue la más fuerte, un 45%. Esto es... Le sigue alimentos y bebidas. Le sigue alimentos y bebidas. Que bebidas. no es menor en este momento de crisis porque uno pensaría que las familias no recortan en ese rubro. Y esto es con relación a enero del año pasado. Sí. Es decir, que acá no hay un factor estacional que pueda influir porque estamos hablando de 2 periodos iguales en característica en 2 años diferentes. Luego sigue alimentos y bebidas en cuanto a caída, casi un 38%. Caída tremendamente bruscas, ¿no? Estamos hablando en precios constantes, es decir, que esto representa volumen. Y hay que indagar cuál ha sido el cambio de comportamiento de los consumidores. Y así seguimos viendo todos los sectores. Perfumería, por ejemplo, también ha tenido una caída muy fuerte. El promedio es el 28% en cuanto a caída, y el único sector que salva la ropa, y lo decimos de esta manera justamente, es el sector textil, con apenas un 0,9% de aumento que se atribuye mucho a compras de turistas extranjeros. Bien, buena radiografía de estos sectores vinculados a las pymes, pero tomo nota de lo que vos decías. Hay registro de caídas en volúmenes de venta, pero no de precios. Estos 2 factores están marcando una diferencia de lo que es 2024, la problemática PYME, con respecto al año anterior. Totalmente. Es decir, se vende menos, pero los precios suben. Tenemos una demanda de costos, evidentemente. Claramente esto está explicado por la caída en el consumo derivado de otro dato muy fuerte, muy impactante, que fue la caída del salario real. Bien, ¿no? Acá tenemos en pantalla, Dani, perdona que te interrumpa, un trabajo de tu consultora, Axiavis, donde plantea efectos en las pymes a raíz de las últimas novedades. Sí. Vos hablabas bien de la caída del salario real, sí. Y ahí justamente en el efecto de las pymes dice recuperación de márgenes por licuación de costos en la estructura salaria. Bueno, fíjate vos qué interesante los cambios de paradigma, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos el año pasado. El aumento tan abrupto de precios hace que muchos sectores recuperen márgenes. ¿No? Recuperen márgenes. El margen es la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta. Total, claro. De un producto o el costo de producción de un producto. Perfecto. Los aumentos de precios, sobre todo en los primeros eslabones de la cadena, de una cadena productiva, por ejemplo, productores, distribuidores, los aumentos de precios, la inflación ha provocado una recuperación de márgenes. ¿Sumado a qué se va? A que en la estructura de costo, como están pisados los sueldos, esa estructura en términos reales baja, y cuando vamos ya a la utilidad neta, el margen neto se recupera. Pero la rentabilidad no se compone solo por el margen, sino también por el volumen. Bien. Entonces se recupera margen, pero se pierde volumen de ventas. Claro, se compensan las 2 situaciones. Y hay que ver cuál compensa más, cuál tiene más efecto. Pensando en lo que viene, vos marcabas, Dani, esta variable preocupante, la caída del salario real. Tenemos el último índice del RIP, que son salarios formales, han caído en el orden del 13% en diciembre, pero vienen en esta situación desde hace 6 años de manera consecutiva. Es decir, que si uno mira hacia adelante, diría, hay poca probabilidad que en lo inmediato, en los meses que viene, esto cambie. Seba, totalmente de acuerdo con tu análisis. La caída de diciembre, el 13%, es la más importante, la más significativa desde que se lleva este registro desde 1994. Más fuerte incluso la de abril de 2002, inmediatamente posterior a la salida de la convertibilidad. Ahora, veamos un simple ejemplo. Esa caída de 2002
costó 5 años recuperarla. 5 años. 5 años. Y fue menor que esta. Fue menor que esta. Esta que fue más profunda todavía, 13%, ¿cuánto puede costar recuperarla? Qué buena pregunta. Cuando ya veníamos de 6 años de caída, lo único que podemos exhibir como un mejor dato con respecto a 2002 es que hay un mayor nivel de empleo. Bien, en otro impacto que acusa las pymes, y vos has marcado, además de la devaluación de diciembre, la inflación que ya hablaste, y el impacto en precios y costos y los salarios, está el impacto, acá leo al final, de la tasa de interés negativa. Sí. ¿Cómo las afecta eso? A ver, ¿qué está sucediendo? La tasa de interés negativa quiere decir que la tasa nominal se ubica por debajo de la inflación proyectada. Por ejemplo, se está proyectando una inflación para 2024 de un 200, 220, 230% y la tasa de interés promedio puede estar en un 110, 120, 130 para acceder a financiamiento. Entonces uno puede decir, me conviene financiarme. Desde ese punto de vista sería una acción positiva, una estrategia saludable, acudir a endeudamiento y de esa forma invertir en la empresa. Pero ¿qué está pasando? Los préstamos de banco a pymes están cayendo a niveles históricos. ¿Por qué no se endeudan las pymes? Porque no ven una posibilidad concreta de expansión de su negocio ante la caída del consumo. Claro, porque después ese préstamo hay que pagarlo. Porque ese préstamo hay que pagarlo y como digo allí, yo puedo tener una tasa conveniente, pero si luego no tengo un flujo de fondos, de ingresos sostenibles, no voy a poder pagar el préstamo. ¿Y cuándo voy a tener un flujo de fondos sostenible? Cuando mi negocio crezca. Si el consumo cae y va a caer en 2024, y te doy dos datos, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional han pronosticado una caída del PBI de entre el 2,5 y el 3%. Si las exportaciones se mantienen o incluso aumentan, sobre todo por el efecto del sector agropecuario, ¿dónde va a estar la caída? En los gastos del gobierno y en el consumo. Claro. Entonces, cualquiera que haya un análisis, me endeudo, pero si no voy a tener demanda. Exacto, sí, no encuentra el fundamento. Exactamente, cuando podría ser conveniente tomar deuda, ¿no? Bueno, tomo nota de esto y lo que decías, la recuperación de algunos precios a partir del sinceramiento y de márgenes especialmente en el principio de la cadena, o sea, productores, distribuidores, ya ahí después lo que es ventas minoristas, como veíamos, se complica, y ni hablar el consumidor final, que estamos diciendo, el más perjudicado. Totalmente. Ahora, en estos momentos de retracción de demanda, ¿qué sugerencia le harías a un empresario pyme entre lo que serían las decisiones y también los impactos que pueda tener? Es decir, como un escenario táctico, según pienso has planteado. Tenemos dos placas para eso, placa 4 y 5, con tácticas para pymes, y repasamos. Sí. Mira, yo primero volvemos a lo de siempre, ¿no? Hay que ver cada sector en particular, ¿no? Y cómo está mi empresa. Pero yo diría, en este breve tiempo que tenemos para explicarlo, tomo un papel afiche, dibujo 3 círculos. ¿Sí? Ya lo hemos dicho esto, el sector externo sería el círculo exterior, el contexto. Luego un círculo intermedio, el sector en el que opero, textil, farmacia y perfumería, ferretería, construcción, etcétera. Y al medio mi empresa. Yo coloco todas las variables que impactan. Si la mayoría de las variables están en rojo, en cuanto a impacto sobre mi negocio, yo debo ser muy prudente, muy conservador. Por ejemplo, te digo, antes que uno podía aconsejar acumular stocks, yo te diría, no lo hagas, porque vas a inmovilizar dinero, por más que quieras cubrirte contra la inflación, y te va a quedar con stocks sin vender. Bueno, te doy otro punto en función del laburo que han hecho ustedes. Financiar clientes, ¿qué me decís? Financiar a clientes, logro lealtad en un momento complejo, pero corro el riesgo de invertir más en capital de trabajo. Es decir, dinero que podría tener ahora si cobro al contado, lo voy a tener en 30, 60 días. El tema es si tengo suficiente espalda para cubrir ese desfase que me va a generar el financiamiento al cliente. Y hay que ver también qué es lo que suelen acusar en estos contextos los financiadores, la tasa de morosidad, porque hay que ver si esos clientes después tienen otra situación más adversa y no pueden... Tengo algunas herramientas interesantes. Bueno, justamente ahí decía, aplicar herramientas financieras y tomar deuda con aval de la Sociedad de Garantía. Por ejemplo, o la factura de crédito electrónica. Es una posibilidad siempre y cuando yo le venda a grandes empresas. Soy una pyme que le vendo a grandes empresas. Entonces puedo tomar una factura de crédito electrónico que yo le emito a una gran empresa, la descuento en el mercado de capitales a tasas muy convenientes. Y si esa gran empresa me iba a pagar a 60 días,
días yo puedo tomar el dinero ahora a una tasa mucho más baja que la inflación. Entonces, ahí yo tengo la posibilidad de hacer caja a bajo costo. Perfecto. ¿Sí? Igual que tomar, por ejemplo, un aval de un SGR, que siempre hemos insistido con esto, Seba, en anteriores entrevistas, y financiar con cheques propios avalados a tasas por debajo de la inflación. Es decir, tengo alternativas de financiamiento para hacer caja. Hay alternativas financieras para hacer caja. Muy buenos estos consejos, a tomar nota. Por supuesto, esto va a quedar subido en los canales de la señal Canal C y los Turelo. Y tenemos ya la última placa que tiene que ver con defender márgenes, invertir en infraestructura y mejorar las prácticas de management. Haceme doble clic si podés acá uno de esos puntos. Fundamental. Defender márgenes, lo que hablábamos recién. Ante una caída del volumen, el otro factor de impacto en la rentabilidad es el margen. Yo tengo que defender los márgenes. Claro, si no soy formador de precio, tendré que gestionar muy bien los costos. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mis prácticas de management. Una sugerencia que yo doy, implementar un presupuesto base cero. Muy sencillo. ¿Qué hago? Yo proyecto mis costos y trato de buscar una hipótesis, es decir, puedo funcionar sin costos, esto es imposible, pero cada costo que yo, es imposible, entonces cada costo que yo genere tiene que estar plenamente justificado. Vas a ver cómo yo puedo detectar muchos costos que no son productivos, que los puedo eliminar o los puedo reducir. Es decir, hacer en esta época que estamos viendo una especie de ajuste interno dentro una de la especie de ajuste para defender los márgenes. Bien. Me dijiste también invertir en infraestructura. Siempre y cuando mi proyección de ingresos sea sostenible, ¿no? Porque yo soy muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque si no, después puedo invertir en infraestructura que quede ociosa. ¿No? Entonces dependerá del sector. Puede ser un momento si genero excedente, ¿no? Estamos hablando también de infraestructura tecnológica, para decirlo, para que no quede solamente en por ahí algo, infraestructura creemos que son solamente, o sea, inmuebles, instalaciones. Digo, ese rezago tecnológico que tienen las pymes puede ser una oportunidad para disminuirlo en este momento. Y algo que es de tu métier, lo último tiene que ver con optimizar o mejorar lo que son las prácticas de management de la gestión misma. Sí. Una te decía esta, ¿no? El presupuesto base cero. Y la otra, lo que yo vengo insistiendo permanentemente, es crear un área, no quiere decir contratar gente, comenzar a trabajar en la planificación y el análisis financiero. Oye, es fundamental. Hay muchos que se resisten, hasta cierto se dan cuenta que es imprescindible hoy en la Argentina trabajar en análisis y planificación financiera. Hay herramientas simples y no para nada costosas para comenzar a aplicar. Están las aplicaciones, como decís vos mismas, que uno las puede, digamos, empezar a utilizar, son en cierta forma intuitivas, pero también la necesidad, cuando ya tiene la escala en negocio, de acudir a un profesional, ¿no? Algunas son intuitivas, pero hoy tenemos acceso a muchísima información o asesoramiento que nos pueden permitir mejoras bien significativas que signifiquen ahorro de costos importantes. Y ahí defendemos nuevamente nuestros márgenes y contribuimos con algunas décimas a la rentabilidad. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Brillante el consultor Daniel Escandizo en esta consulta que hemos hecho de la clínica. Un gusto, como siempre.